identificar la función coseno. Nos vamos a valer de la circunferencia unitaria, ya que hemos logrado identificar a partir de ella que el cateto adyacente era el coseno del ángulo agudo que estábamos analizando. Vamos a ir pasando del sistema sexagesimal al sistema circular, ya que vamos a ir transformando la amplitud de los ángulos en medidas o distancias en el sistema circular. Ahora bien, vamos a identificar algunos de los ángulos que vamos a utilizar, por ejemplo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Vamos a transformar del sistema sexagesimal al sistema circular cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, 0 grados correspondía a 0 radianes, 90 grados correspondía a pi sobre 2, 180 grados correspondía a pi, 270 grados correspondía a 3 medios de pi y 360 correspondía a 2 pi. Bien, ahora lo que vamos a ir haciendo es seleccionando en cada cuadrante dos ángulos que estén, por ejemplo, entre 0 y 90 grados, entre 90 y 180, entre 180 y 270 y entre 270 y 360. Por ejemplo, el primer cuadrante vamos a seleccionar 30 y 60 grados. Bien, fíjense que para 30 grados nos queda determinado este triángulo rectángulo y nosotros dijimos que el cateto adyacente era la medida que nos iba a determinar el coseno del ángulo. Entonces, por ejemplo, esta medida iba a ser el coseno del ángulo de 30 grados. Entonces nosotros vamos a recordar con la regla esta medida para trasladarla perpendicularmente de este lado. De esta manera tenemos la medida que estos son el coseno de 30 grados y lo vamos a trasladar de este lado. Por ejemplo, entre 0 y 90 grados lo vamos a dividir en tres partes iguales, que serían los 30 y los 60 grados. Fíjense que 30 grados corresponden a pi sobre 6. Y aquí es donde vamos a trasladar la medida que hemos recordado de forma vertical, es decir, perpendicular al eje de las X. Realizamos la representación de 60 grados. Y fíjense que este es el triángulo que nos queda determinado con 60 grados y lo que nosotros vamos a hacer es recordar esta medida para trasladar de forma vertical esta medida en pi sobre 3, que son los 60 grados. Fíjense que para pi sobre 2, 90, el coseno es de 0 grados. Bien, para el segundo cuadrante vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar dos ángulos que estén entre 90 y 180 grados. Vamos a seleccionar 120 grados y 150 grados. Primero vamos a hacer la representación de los ángulos. Fíjense que cuando teníamos ángulos en el segundo cuadrante, el triángulo que íbamos a seleccionar era este. Entonces el ángulo que íbamos a considerar era este ángulo agudo, por ende el cateto adyacente de este ángulo iba a ser el coseno. Entonces la medida que vamos a recordar es esta. Bien, ya tenemos nuestra medida para recordar, pero fíjense que el coseno en el segundo cuadrante era negativo. Entonces, a la hora de traspasarlo a este gráfico, lo vamos a traspasar, pero por debajo. No lo vamos a poner perpendicular para arriba, sino por debajo. Primer paso, vamos a dividir en tres partes iguales entre pi sobre 2 y pi para poner el 120 y el 150. 120 grados es igual a 2/3 de pi. Y vamos a trasladar, dijimos, la distancia que hemos recordado, pero perpendicular hacia abajo. Hacemos lo mismo con 150 grados. Nosotros en 150 grados vamos a considerar este triángulo rectángulo, por ende este va a ser el cateto adyacente que vamos a recordar. De nuevo vamos a trasladar esta medida, pero perpendicular hacia abajo en este punto que es 5/4 de pi, es decir, 150 grados.
Fíjense que para pi, para 180, el coseno es igual a 1. Bien, para el tercer cuadrante vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar dos ángulos que estén entre 180 y 270, por ejemplo 210 y 240. Fíjense que cuando estábamos en el tercer cuadrante, el triángulo que íbamos a utilizar era este, por ende este cateto iba a ser el coseno. Vamos a recordar entonces esta medida y la vamos a trasladar de este lado también negativo. Fíjense que estamos dentro de los números negativos, entonces lo vamos a trasladar verticalmente pero hacia abajo. Realizamos lo mismo con 240, habíamos dicho. El triángulo rectángulo que vamos a utilizar es este, por ende la medida que vamos a recordar es esta medida. La vamos a trasladar también verticalmente de aquel lado, pero hacia abajo. Y fíjense que para 3 medios de pi es igual a 0. Bien, para el cuarto cuadrante vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar dos ángulos que estén entre 270 y 360. En este caso vamos a seleccionar 300 y 330 grados. Fíjense que cuando estábamos en el cuarto cuadrante nosotros seleccionamos este triángulo para trabajar, entonces esta medida va a ser la correspondiente al coseno. Vamos a recordar esta medida como hicimos con el resto de las anteriores y la vamos a trasladar verticalmente, pero ahora sí hacia arriba. Fíjense que cuando estábamos en este cuadrante el coseno era positivo, entonces va a estar por encima del eje de las X. Vamos a realizar lo mismo para 330 grados. Fíjense que cuando teníamos 330 grados, el triángulo que decidíamos utilizar era este, entonces la medida del coseno que vamos a utilizar es esta de aquí. Vamos a recordar esta medida y la vamos a trasladar verticalmente hacia arriba. Y fíjense que para 2pi o 360 el coseno era igual a 1. Y fíjense que ya estamos en condiciones de graficar nuestra función. Lo único que vamos a hacer es unir cada uno de los puntos con una curva que sea continua. Y de esta manera hemos realizado el gráfico de la función coseno de x y ahora te dejo con la actividad y su clave de resolución.